Ya. Muy bien, entonces ya habíamos dicho que los vectores tienen esta estructura. Ya vamos a hablar sobre la teoría, ¿no ve? De todas maneras, lo vamos a un poquito repasar en este momento, rapidito. Y tenemos un nuevo elemento, que son los vectores, que ya nos permiten almacenar ya no solamente un simple dato, sino que un vector ya lo que hace es permitirnos almacenar una variedad de elementos, ¿no? Dependiendo de qué tipo sea, evidentemente, ¿no es cierto? Recordemos siempre que en un vector yo no puedo guardar diversos tipos de datos, porque en realidad el vector va a depender de su creación, ¿no? Si yo creo un vector de enteros, eso refiere a que los elementos que van a ser almacenados van a ser enteros. Si yo quiero un vector de caracteres, lo que va a guardar son caracteres. Si yo creo un vector así, ¿no? Dependiendo del tipo que haya creado. Pero la ventaja que tiene un vector, que es un elemento unidimensional, que quiere decir que tiene una sola dimensión y que nos permite guardar una cantidad n de elementos, ¿no veo o no? Esa cantidad n de elementos está definida por el tamaño, ¿no es cierto? Por el tamaño del vector, por la dimensión del vector. ¿A qué nos referimos con dimensión del vector? Me refiero a la cantidad de espacios que va a tener esta unidad de almacenamiento, ¿no es cierto? ¿No? En este caso, podríamos decir que este vector, en esta gráfica que les estoy mostrando en este momento, tiene una dimensión de 5, ¿no veo o no? ¿Por qué me atrevo a decir que tiene una dimensión de 5 en este caso este vector? Porque tiene 5 unidades de almacenamiento, 5 segmentos de almacenamiento, 5 cuartitos, así lo hemos visto el anterior, les dije, es como un edificio, entonces cada uno de estos es como si fuera un cuarto, donde en cada cuarto puede almacenarse un determinado valor. ¿No veo o no? En este caso, ¿no? Ahí está. Entonces ahí está. No se confundan, por favor. Cuidado que algunos de ustedes en el vector, este es un vector de 4, me digan, no. Otra cosa es la dimensión del vector y otra cosa son los índices del vector, ¿no es cierto? En este caso sería un vector de dimensión 5, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 espacios de almacenamiento, ¿no veo o no? ¿Y por qué aquí dice 4? Ah, ya. Esto dice 4 porque para cada unidad de almacenamiento dentro del vector se crean unos elementos llamados índices, ¿ya? Que no es nada más una numeración de cada posición para poder identificar. Recordemos que cada cuarto debe ser único dentro del vector, ¿no veo o no? No puede llamarse igual, es lo mismo que un hotel, les decía. Un hotel, por ejemplo, cada habitación está numerada. ¿Por qué? Porque cuando vos vas, digamos, a un alojamiento y dice, yo quiero un cuarto, entonces en este caso, el que atiende te dirá, allá, a la habitación 4 está libre, entonces vos vas a la 4 y ya, tú eres el único que está habitando o está dentro de esa habitación. No hay el caso de que viene otra persona y te dice, andate al 4 y te venga y se mete al mismo lugar donde vos estás, ¿no? Difícil, ¿no? No existe eso. Prácticamente el mismo criterio ocurre aquí. Cada elemento de almacenamiento que está aquí es único, ¿ya? Si yo guardo un valor aquí, no hay posibilidad de que ingrese otro, ¿ya? En el caso de que otra persona, cuando hablamos de memoria y de programación, en el caso de que otro valor sea asignado a la misma habitación, al mismo segmento de memoria de un vector, ¿qué es lo que ocurre? Pues el que está ahí se retira y entra el otro, ¿no ves? Como el caso de un hotel, digamos. Si alguien quiere entrar a la misma habitación donde yo estoy, si bien yo me retiro, entonces si yo me retiro, entra el otro recién, ¿no ves? Pero no podemos estar los dos ahí. Lo mismo ocurre acá, ¿no veo o no? Entonces, en cada posición. Y esos elementos que hacen referencia a cada segmento, a cada posición del vector, deberían ser los llamados índices, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Ahí. Entonces, mucha gente confunde. Este vector es de 4 elementos. No, jamás. Sus índices va de 0 a 4. Pero si nosotros contamos de 0 a 4, son 5 elementos. Entonces, son 5 posiciones, ¿no veo? ¿No? 5 cuartos donde se puede almacenar. Es un poco de teoría que estamos haciendo un poquito de repaso lo que habíamos visto en la anterior. ¿No veo? ¿No? ¿Cómo se crea un vector? Lo vamos a hacer en consola, rapidito, ¿ya? Quiero hacerlo en consola otra vez. Tal vez ya lo hemos hecho en la anterior clase, pero para que vean que la aplicación con Visual Studio es más fácil. Es lo mismo en realidad. Quiero que vean que es lo mismo, no hay donde perderse, ¿ya? Entonces aquí pondremos VEG, vamos a poner VEG, de vectores, ¿ya? Listo. Ahí está. Bueno, tengo mi aplicación de consola creado y lo que voy a hacer es lo mismo que el que está aquí. Voy a crear un vector de 5 elementos. Entonces, ¿cómo se definen los vectores en programación? Ya sabemos que sería int, bueno, se pone así, ¿no? Se pone las llaves, vector, vamos a poner, es igual a new int
a new int, en este caso, y aquí colocamos en este caso, la dimensión, digamos, de 5 elementos. ¿No veo? No, ahí está. Entonces, tenemos un vector de 5 elementos, pero no es new, es new, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos esta creación. ¿Cuál es el elemento que me hace dar, el que me hace entender, el que me hace a mí darme cuenta que es un vector? Prácticamente viene a partir de la dimensión que tiene. Ahí está, ¿no? Si le ponemos 5,2, allá esto ya llegaría a ser una matriz, ¿no ve? Ya no es un vector en este caso, ¿no veo? ¿No? En C++, por ejemplo, se declara de esta forma, ¿no? Ahí sí se declara. Se declara así, con doble corchete. Un corchete y aquí otro, ¿no? Pero creo que en C# su declaración viene con una coma separada. Usted trabaja con matriz. Coma se pone aquí y aquí ponemos 5,2. Entonces, tal vez esta creo que es la declaración de, así ha sido, ¿no? La declaración de una matriz dentro de programación, ¿no? A nivel avanzar esto. Pero la matriz es bidimensional, ¿no? Y no lo vamos a ver todavía en este momento, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ese llegaría a ser la declaración de un vector, ¿no ve? ¿De cuánto? ¿De cuánto de dimensión? Aquí especificamos la dimensión, ¿no? De 5 de dimensión. Ya se había dicho que si le pongo el 5 como valor constante aquí, es un vector estático, ¿no? Que únicamente se va a limitar en todo mi programa a tener 5 espacios, ¿no? ¿O no? ¿Se puede modificar esto? Se puede. Yo puedo cambiar a que este vector te pueda hacer un tamaño más dinámico. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo poner el tamaño del vector, ¿no? Ya se había dicho esto. ¿Cómo hacíamos esto? Ah, ya. ¿Cómo hacíamos? Aquí, code. Bueno, no es code, no estamos en más. Que sería console.readline, ¿no? Readline. .readline, ahí está. Voy a poner aquí y voy a poner un mensajito, ¿ya? Voy a poner, bueno, no sería readline, sería console.writeline. Ya está, writeline. Entonces aquí digamos, introduzca la dimensión. Esto creo que es con mayúscula, ¿no? Ahí está. Entonces, introduzca la dimensión. Me voy a crear una variable aquí. Int a, toma el valor de 0. Bueno, ni siquiera lo voy a poner 0 ahí. Dimensión lo voy a llamar, ¿ya? Int, dime. Otros le llaman dime de dimensión. Yo cuando estaba en loco, voy a ponerle dime. Pues sabía que esta variable lo que iba a hacer es guardar la dimensión. Entonces, aquí arriba pondríamos esta parte de aquí. Aquí pondríamos, pues recién, dime, ¿no veo o no? Dime de dimensión, toma el valor de console.readline, agarramos esto y aquí voy a leer el valor de que se lea, ¿no? Pero obviamente aquí hay que hacer una conversión, porque lo que se lee por consola con el comando readline o el método readline, lo que hace es leerlo a través de un string. Entonces aquí tenemos que poner una conversión, convert.toIn de 32 bits, y en este caso agarramos esto y agarramos esta parte de acá, le pondríamos, no veo, no. Este modelo de creación que acabo de poner aquí ya prácticamente sería dinámico. ¿Qué quiere decir? Que estoy leyendo la dimensión aquí, lo que significa ya que aquí en lugar del valor de 5 le pondríamos dim. Lo que significaría, hemos dicho, es que este vector ya no sería estático, sería un vector dinámico, ¿no? ¿Por qué digo dinámico? Porque prácticamente la cantidad de dimensiones que va a tener este vector va a depender del valor que valga dim. En otras palabras, le doy la libertad al usuario de que me ponga la dimensión primeramente, y después de eso recién creo yo el vector en base a las posiciones que él necesita, ¿ya? Esto es más práctico, mucho más práctico, porque si le ponemos 5 directamente aquí, eso ya prácticamente me limita a que solamente va a tener 5 posiciones, ¿no veo o no? Aquí algo bien interesante que hay que notar, ¿no? Cuando nosotros hacemos programación básica, ustedes, por ejemplo, ya no son programadores novatos, ya tienen experiencia, ya han programado una serie de programas, aunque básicos, pero ya la han programado. En este caso, cuando aprendemos a programar al principio, siempre decimos que tenemos que la declaración de variables siempre es la primera fase, ¿no veo, no? En este caso, mucha gente a veces se mete mucho en la cabeza eso y dice, la declaración se hace, es lo primero que se hace. Evidentemente, ¿no? En un programa, o sea, cuando nos refiere a qué es lo primero que se hace, casi lo tomamos muy textual, ¿no? La palabra, decimos, al principio todo tiene que declararse. En realidad, no. En realidad, quiere decir, en otras palabras, te quiere decir que no te olvides declarar variables porque siempre deben estar antes de utilizar las declaradas, ¿no veo o no? He tenido un caso, y estoy seguro que a ustedes no les pasa, pero de todas maneras he tenido un caso donde
esto así me lo pone, ¿no? Aquí arriba me lo ponía, así he visto, así, pa, ahí, ¿no? Y lamentablemente, obviamente aquí van a tener un error. Y pasa que cuando me decían, pero le dicen, a usted nos ha dicho que lo primero que tiene que estar son las variables. Claro, está bien, es una forma de decirte que no te olvides que deben tener declaradas las variables antes de ser utilizadas, ¿ya? En todo caso, si yo pondría, y yo quisiera cumplirlo de forma estricta esa de la declaración, y en algún momento les dije yo, por el momento vamos a declarar siempre al principio, después se puede declarar en cualquier lugar, no hay unas reglas ni nada para eso, ¿no? De todas maneras, siempre hay que que tratar de realizar nuestros programas a través de un orden, ¿yo? En este caso, ¿quién me puede decir, a ver, qué error se está cometiendo ahí, por favor? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya? Si digamos alguien programa así y se mete a la cabeza que la idea es de que todo debe estar declarado antes, bueno, al principio, todo al principio y después se va a utilizar. Eso no es tan 100% cierto, ¿no veo, no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué error ocurriría? A ver, está fácil. Mm, No estamos convirtiendo dime en entero, dice, ¿no? ¿Está declarando la misma variable? No. No se está declarando la misma variable en ningún momento. Este es dime y este es vector. Este es dime. Ahora, en realidad, a ver. eh, Alexandra casi latina, pero en realidad no estamos hablando de, a ver, déjenme leer, ver, lo estoy dejando a 12. Están sus compañeros en sala. Eh, a ver, lo que realmente está pasando es que, si ustedes observan, es el orden, ¿ya? Aquí estás creando un vector de la variable dimensión, pero la variable dimensión solamente ha sido declarada, nunca toma un valor. Entonces, automáticamente, bueno, C# reconoce, dice, no puedes crear este vector si dimensión no tiene un valor. Mira, ahí está, ahí claramente dice, mira, no se ha asignado, dice, ¿no? ¿Mira? Usar o asigne local variable dim. O sea, nunca se ha usado esta variable. Está declarada, pero nunca se ha utilizado. Es que si nos damos cuenta, aquí estoy creando el vector y por debajo de él recién estoy pidiendo el valor para dim. Entonces, si nos damos cuenta, el problema está en que no hay un orden lógico de las acciones o de los pasos que debo hacer. Recordemos que esto, pues por eso aprendemos algoritmos, ¿no? Porque un algoritmo es secuencia de pasos, ¿no? Ordenadas coherentes deben ser, ¿no? Finitos y coherentes. En este caso, esto no es coherente en este caso. Entonces muchas personas agarran y por querer cumplir de que todo debe estar declarado al principio, falla. No, no es de que esté declarado siempre. Puedes declarar en cualquier lugar de tu programa las variables, pero recuerda siempre que debe estar la declaración por encima de la asignación. Entonces aquí hay un problema. Y muchas personas me hacían esto, ya, error sale. Y sin darse cuenta, por eso es importante ser programador y saber depurar los problemas. Agarran y le ponían 5 y ahí está. Uy, hasta le dicen, mi error ha desaparecido. Ya, perfecto. Tu error ha desaparecido en este caso, pero si ustedes observan, el error ha desaparecido, pero prácticamente lo que está ocurriendo aquí es de que tu vector ya no es dinámico, es estático. ¿Qué quiere decir? Que en vano estás leyendo el valor de dim aquí abajo, porque supone que estabas leyendo este valor para que la dimensión sea dinámica, ¿qué quiere decir? Para que el usuario te diga cuántos espacios quiere en el vector. Pero al ponerle 5 aquí, ¿qué está pasando? En vano estás leyendo el valor de dim porque prácticamente tu vector se está limitando ya a un valor constante, que quiere decir que va a tener solamente 5 habitaciones. Entonces es importante darse cuenta ese aspecto. Entonces me doy cuenta aquí de que no es pues de que este vector debe estar declarado por debajo de la lectura del valor de dime. ¿No veo o no? Aquí tendría que estar. Y aquí recién poner dime. ¿Sí o no? Entonces aquí ya prácticamente se está rompiendo ese criterio de que todas las variables deben estar declaradas siempre, debe ser lo primero en un programa, la declaración. En cierta parte sí, ¿ya? Por el cuestión de orden y demás, pero si en algún momento te encuentras con este problema de que tienes que declarar el vector por debajo de esto, no hay problema, porque ¿quién te dice algo? No hay prohibiciones en programación.
No hay límites en realidad. Entonces, prácticamente este sería el criterio a cumplir. Muchos aspectos de lógica son los que normalmente fallan los programadores. ¿Ya? Por favor, esta partita, metan sobre la cabeza, ¿ya? Esta parte de acá. Entonces, este sería mi vector. Ahora sí, cuando yo creo el vector, les dije, ¿no? A ver, vamos a ponerlo en Word nuevamente. Cuando yo creo un vector, ahí está, ¿no? ¿Se va entendiendo? Por favor, quiero que me digan siempre si no se está entendiendo, ¿no? En la parte de los comentarios, ¿ya? Por favor, para saber cómo está yendo. Entonces, cuando se crea un vector en este caso, uy, mi computadora está súper lenta. Tiene algo. A ver, bueno, en este caso una tabla necesito. Ahí está, digamos este vector. A ver, este va a ser mi vector, vec se llama, ¿no? Vec, ¿de cuántas posiciones? Va a ser de 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, mire, automáticamente. A ver, en este caso, ya lo he contado yo. Entonces, me atrevo a decir que este vector que acabo de graficar en este momento es un vector de cuánto, es un vector de dimensión 1, 2, 3, bueno, vamos a contar de nuevo. Esto me lo voy a sacar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué quiere decir? Que su dimensión es 7 elementos. ¿No veo o no? Y para un vector de 7 elementos, ¿cuáles son los índices? Pero van a ser los mismos, pero los índices van a ir desde ¿cuánto? Los índices van a ir desde 0 hasta 6, ¿no ve? No, aquí va a ser 0, y así, ¿no ve? Ya vamos a hablar de esto. Aquí va a ser 0, aquí va a estar el número 1, y así, ¿no ve? ¿O no? Aquí va a ser la dimensión 2, aquí va a ser la dimensión 3, y ahí, ¿no ve o no? Entonces, así van a ir las dimensiones. Entonces, cuando yo declaro una variable de tipo vector, esto es lo que está pasando en la memoria, ¿no veo o no? Lo que está pasando en la memoria es que se crea este segmento, ¿ya? Se crea este segmento en la memoria que 1, aquí va a estar 2, aquí va a estar el 3, aquí va a estar el 4, aquí va a estar el 5, ¿no? Aquí va a estar el 5, aquí va a estar el 6, ya está. ¿No? Entonces así sería, ¿no veo o no? ¿Y quién es Becht? Ah, otra cosa, por favor. A ver, se equivocan. Becht es este. Becht es la variable con el cual se ha declarado todo esto. ¿Qué quiere decir? Que todo este segmento es llamado Becht. Es como ponerle un nombre a un edificio, es lo mismo. A ver, yo me construyo un edificio. Entonces, ese edificio, si quiero alquilar los cuartos, que tiene que tener un nombre, ¿no ve? Un nombre del edificio, yo lo voy a llamar Hotel Plaza. Entonces, Plaza es el nombre de ese edificio que tiene un montón de cuartos. Entonces, en este caso, lo mismo, el nombre. En este caso de mí, también lo mismo, ¿no? A ver, vamos a ver al programa. Vamos a irnos al programa y aquí, mire, estoy creando el vector. ¿No ve? Ahí no. En este caso, aquí, lo que decía, la dimensión va a depender. El tamaño del vector no va a ser, no es que 6 va a ser siempre el tamaño. El tamaño del vector va a depender de qué hemos dicho, va a depender del valor de dime. ¿Qué quiere decir? Que el usuario puede poner un valor. Si yo le pongo, digamos, 5 ahí, allá, entonces, ¿qué va a pasar? 0, 1, 2, 3, 4, hasta aquí, ¿no? En otras palabras, estos dos desaparecerían. Lo vamos a eliminar. Y por ende también desaparecería estos dos segmentos, ¿no? No, esos dos segmentos aparecen y ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el usuario si el usuario me pone aquí en el valor de dimensión 5, entonces lo que estaría pasando con esta línea de código es que en la memoria se estaría creando un vector de estas características. 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, y sería la dimensión del vector porque le ha puesto dime igual a 5, ¿no ve aquí? Dime igual a 5, y que los índices irían de 0 hasta 4. Entonces, se dan cuenta, así se crea nuestro vector. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar vectores en este caso? La ventaja de utilizar un vector es de que en una variable específica puedes guardar múltiples valores. Recordemos nosotros que yo le podía poner así, int a, digamos, ¿no? No, int a. En este caso, esa variable a simplemente hacía representación gráfica en memoria a un solo segmento. ¿No veo o no? Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que una variable de este tipo solamente un valor podía guardar. Eso hemos hablado, ¿no veo o no? Pero en un vector, ¿qué hace? En un vector puedo guardar más valores en una sola variable. Aquí es lo que les decía. ¿Qué pasaría si yo
sí, me dicen, hago un programa que suma 50 números. Y si alguien no sabe vectores todavía, lo primero que haría esa persona es, ¿qué cosa? Agarraría y crearía 50 variables como esto, A1, A2, A3, porque de alguna forma necesitas guardar los 50 valores. Digamos, si alguien te dice, quiero que me sume 50 números, pero esos 50 números quiero que estén guardados, quiero que sepa cuáles son los 50 números. Allá, si alguien no sabe vectores, crearía así 50 variables independientes, porque cada valor sea guardado en un segmento. Entonces, eso ya es algo, digamos, no tiene sentido común crear 50 variables para eso. Por eso aparecen los vectores, nos dan la posibilidad de poder guardar, digamos, 50, 100, 200, 30 o 200. En verdad, la cantidad de valores que yo quiera, porque tampoco es infinito, hay un límite en vectores ya. Entonces, me da un límite amplio de valores que yo puedo guardar sin necesidad de yo crear 50 variables. En ese caso, simplemente tendríamos que poner un vector. Entonces, en una sola variable guardamos 50 valores, ¿no? Entonces, 50, 20, 30, dependiendo de la dimensión del vector, ¿ya? Hasta ahí se entiende, por favor, esa parte teórica. Si bien lo estoy repitiendo, no importa, porque quiero que esté bien claro esta parte. Y no sé si me están escuchando bien porque su compañero no escucha nada, según. Bueno, entonces tal vez Arnold está teniendo algún problema con su audio nada más. Ahora sí, lo que les decía. En este caso, ahora, después de haber creado el vector en este momento ahora, lo que me queda es utilizar. Yo ya sé que el vector en memoria está así. Ahora, yo puedo guardar aquí diferentes valores. Ahora, aquí viene algo interesante. Alguien puede decir, pero ¿qué cosa voy a guardar aquí? No importa, a nosotros nos enseñan que hay un elemento, una estructura, en realidad es una estructura de datos que nos permite guardar varios elementos. Entonces, yo tengo que aprovechar esta estructura dependiendo del programa que yo necesite resolver. ¿Qué pasaría si yo necesito guardar en un vector múltiples, digamos, notas de estudiantes, precios, valores, lo que sea, pero necesito guardar varios? Entonces, un vector se convertiría en una herramienta para mí eficiente para resolver dicho problema. No hay una herramienta específica para algo, ya se lo he dicho, no hay que, el vector se usa para esto siempre y así siempre se va a utilizar. No, o sea, en realidad va a depender, a ti te enseñan la herramienta y tú verás en qué momento lo puedes aplicar, ¿ya? Ahora, lo segundo, yo ya he creado el vector. Ahora, ¿cómo yo puedo almacenar los valores en dicho vector? Entonces, como son varios elementos, atende, varios cuartos. Este vector es como un edificio de varios cuartos. Tengo varios segmentos de almacenamiento, ¿ya? ¿Cómo hago para meter valores en cada uno de estos elementos que están creados para guardar los valores que yo necesito? Para eso utilizamos de forma tradicional y común un ciclo de tipo for. No siempre es un for, puedo usar un while, un do, lo que yo quiera puedo utilizar en este caso, pero el ciclo for se acomoda por su comodidad y su facilidad de uso a poder utilizar como recorrido para almacenar los valores. ¿No veo? Ahora, los recorridos en vectores siempre van en este sentido. ¿No veo? No, atiendan, por favor, en este sentido. ¿Qué quiere decir? Que recorro de aquí hacia aquí. También puedo hacerlo viceversa, les dije, pero no lo usamos tanto. De aquí para adelante es como yo voy a realizar el recorrido dentro de este vector. Ahora, si nos damos cuenta, ¿saben por qué utilizamos nosotros un ciclo for para poder almacenar los valores dentro de un edificio? Sencillo, ¿por qué? Porque yo agarro el cuarto cero, bueno, la dimensión cero y le asigno un valor. Luego uno, luego dos, luego tres, luego cuatro. Si nos damos cuenta, se está tomando aquí esos valores. Y si nosotros recordamos cómo funciona un ciclo for, el ciclo for también tiene esta capacidad. O sea, yo puedo hacer que un ciclo for con una variable i empiece en cero y termine en 5. Entonces, de esa forma estaríamos recorriendo esta parte de acá. ¿Sí o no? Entonces hacemos un recorrido, se podría decir que hacemos un recorrido del vector de forma ordenada y creciente del 0 hasta el 4. ¿Para qué? Para ir almacenando los valores dentro de lo que sería
en este caso, mi vector, ¿sí o no? Y lo mismo ocurriría pues, en un alojamiento, un hotel. Si viene una delegación, mi hotel está vacío, viene una delegación de 50 personas y yo tengo 50 habitaciones, ¿cómo les asignaría? Te complicarías más la vida asignando a quien sea cualquier habitación. No tiene sentido. Te conviene a vos ser más práctico y dirías, allá, habitación cero a ti. Hacen una fila las personas que van a ingresar a la delegación, la habitación cero tú. La habitación uno, el que sigue, el que sigue, el que sigue. De esa forma práctica los repartirías de forma más rápida las habitaciones, ¿o no? Entonces lo mismo aquí, me conviene hacer esa forma, ¿ya? Por lo tanto, voy a tener que aplicar aquí un ciclo de tipo, aquí vamos a poner, para leer datos, o para almacenar, le pones para almacenar datos dentro del vector, usamos un for, ¿no veo o no? Ahí está. Entonces, aquí, ¿cómo sería? For de un int i igual a 0. Ahora, ¿por qué empezamos en 0? Porque mi vector empieza en 0, la primera habitación es 0, entonces aquí va a ser i igual a 0, punto y coma, i. Menor que ¿qué? Menor que, en este caso, que la dimensión. ¿No veo o no? Porque la dimensión me va a decir cuántas habitaciones tengo. ¿No veo o no? El tamaño de mi vector. Entonces, y la dimensión lo tengo leída aquí. ¿No veo o no? Entonces, en este caso, menor que la dimensión. Y más. Entonces, acabo de crear, bueno, no es int, y más. Acabo de crear un ciclo for que en este caso está permitiendo, o me va a permitir recorrer. En este caso, me va a permitir, aquí es puntico, me va a permitir recorrer el vector empezando por aquí y terminando en 4. En otras palabras, este vector, bueno, este for, lo único que está haciendo es bien se dan cuenta, este ciclo for lo único que está haciendo es incrementar una variable que va a empezar en 0, luego va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, luego va a ser 4 y termina ahí. Entonces, este ciclo for lo único que está haciendo es eso, esta variable, en todas las iteraciones que haga, va a empezar en 0, pero luego va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, luego va a ser 4. Y aquí es algo interesante. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque gracias a eso estoy logrando hacer, digamos, que ese ciclo recorra los índices del vector. Entonces yo puedo aprovechar este ciclo que acabo de crear para poder insertar los datos utilizando los índices del vector. ¿Cómo? Pues sencillo, agarro y ¿cómo insertamos datos? Digo vector, ahí está, vector, ¿no es? Vector. Ahora, ¿por qué le ponemos vect? Porque esa es mi variable. Al final se puede llamar cualquier cosa. Y como es un vector y tiene varias unidades de almacenamiento, entre corchetes tengo que indicar a qué posición va a ir a almacenarse ese valor. Entonces, aquí. Y si yo he creado un ciclo que va a ser de forma ordenada, entonces, ¿qué quiere decir? Que el primer valor que se lea va a ser en la posición 0. El segundo valor que lea va a ser en la posición 1. Y entonces estoy cumpliendo que yo voy a hacer un recorrido ordenado del vector para poder almacenar mis valores ahí. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer aquí sería vect. ¿En qué posición? Pues en la posición i, porque la variable i es el que va a ser un recorrido uno por las dimensiones del vector. Entonces, de esa forma, aprovecho la variable i, toma el valor, ahí, ¿no? Toma el valor. Ah, bueno, tendríamos que hacer un console, ¿no? Podríamos hacer esto. Console directamente podríamos leer aquí. Creo que la anterior vez usamos una variable. Aquí podríamos poner console.readline, podríamos poner ahí, leemos línea, voy a leer una línea y lo voy a guardar. Ah, bueno, en este caso me estoy equivocando, no estamos, no, me estoy confundiendo con su lenguaje. Tendría que ser aquí, vector en la posición y, tendría que ser, ¿no? Aquí, vector en la posición y, toma el valor de console.readline, lo que se lee ahí, ¿no? Puntico, ahí está. Y después de esto, ¿qué faltaría? Lo que nos faltaría es, bueno, aquí falta una llave que lo he borrado. Ahí está. Después, ¿qué me faltaría? Bueno, aquí la conversión, porque se lee aquí va a ser convert.toIn de 32 bits. ¿Qué voy a convertir? Esta parte de acá. Entonces, prácticamente con esto estoy haciendo la inserción de datos semivector. ¿No veo? No. ¿Se entiende, no? Para poder hacer la otra sesión, por favor. Ya vamos a ir terminando. ¿Ya? 3 sesiones vamos a ir. Bueno, entonces estamos repasando. De todas maneras, voy a crear la otra sesión, por favor, me queda menos de un minuto. Entonces voy a crear la sesión, se conectan rápidamente, ¿ya? Es el mismo código.